la idea era que avancemos nosotros hemos empezado a trabajar, fue medio cortado y dimos alguna clase para que ustedes pudieran avanzar con el trabajo práctico más el feriado, nos resultó medio cortado. Nosotros hemos empezado a trabajar sobre instalaciones que requieran cañerías, ¿recuerdan? Y fuimos avanzando un poquito con eso. La idea es meternos en ese tema, que ustedes podamos hacer algunas prácticas, algunos cálculos, de forma tal que, bueno, de que podamos resolver algunos problemas. Yo acá les planteé, y este se lo subí, un sistema, esto es un sistema de enfriamiento aplicable a muchísimos procesos. En este caso, esto era un sistema de enfriamiento de un sistema de fundición de aluminio, para ir enfriando a medida que se va haciendo la colada de aluminio, a medida que se va solidificando, el molde es donde se solidifica, hay que enfriarlo, que va saliendo una banda de aluminio, entra con aluminio líquido a 700 grados, sobre una rueda que tiene un canal, esa rueda tiene aproximadamente 1 metro de diámetro, y en media vuelta de esa rueda, en esas semicircunferencias, hay que bajarlo de 700 grados a 550 grados para que se solidifique. Y después de ahí sigue su proceso, ¿no? Entonces el tema está en poder resolver y poder seleccionar y elegir y diseñar el sistema, ¿no es cierto?, que me permite alimentar eso. Entonces, el dato que se tiene es que el caudal, bueno, es agua a 25 grados, se requieren 450 litros por minuto. La presión que tengo que tener en los rociadores para que se genere el spray, digamos, la lluvia que termina haciendo el trabajo del enfriamiento, es de 3 bar. O sea que yo tengo que tener a la salida de esta válvula, a la salida de esta válvula que está representada acá, tengo que tener 3 bar. Y en estos rociadores tengo que tener un caudal de 450 litros por minuto. ¿De dónde toma agua? Toma agua desde una pileta con una bomba centrífuga. La bomba centrífuga en la admisión tiene una válvula. Esto, si ustedes miran, ¿se acuerdan que vimos un video que también está subido de qué elementos se necesitan para instalar una bomba centrífuga? Lo vimos ya hace unas semanas, y está en el campus, donde están los elementos que yo tengo que instalar para poder, los accesorios al instalar una bomba, y hay 2 formas de hacerlo. Una bomba que esté trabajando, tomando agua o líquido desde, digamos, aspirando desde un pozo, o el otro caso es si yo tengo un tanque elevado y la bomba está como precargada desde ese tanque. Los elementos que se colocan son distintos. Y después también podemos ver, también hay que instalar lo que hay que instalar a la salida. Yo acá lo esquematicé. La idea es que durante la resolución del problema se agreguen esos elementos. Y yo sé que la distancia desde donde se toma, la profundidad de la pileta es de 2 metros, la distancia desde el eje, siempre acá en estos casos se trabaja a partir del eje de la bomba, suele tomarse como referencia, hasta la línea donde están los rociadores es 1 metro, y tengo 10 metros de distancia. Y acá tengo una válvula globo para intentar regular el caudal. Si ustedes repasan la presentación, lo que yo les subí de válvulas,
Bueno, las válvulas globo son las que me permiten regular el caudal. Entonces, lo primero que uno debería arrancar es por preseleccionar la bomba. Esta bomba. Y los datos que yo necesito para preseleccionar la bomba son el caudal, generalmente llevado a, en los catálogos lo vamos a encontrar, o a metros cúbicos hora o a litros por segundo. Esa es la unidad que generalmente uno va a encontrar. Y la presión total que yo necesito tener, que esa bomba me tiene que entregar. En este caso me tiene que entregar, y esa presión, ¿se acuerdan de Bernoulli? Esto lo habíamos conversado, esto ustedes lo vieron. Yo acá por Bernoulli voy a tener 3 metros de altura geométrica, porque yo estoy calculando desde el agua al mínimo nivel hasta el metro de altura que está la descarga, 3 metros, más, para simplificarlo vamos a tomar como que esto es agua a 1000 kilos por metro cúbico de densidad, más 30 metros de altura, lo que representa los 3 bar que necesito tener en este punto, más un 15% de pérdidas en todos los accesorios que yo coloque y la cañería. Recordarán de mecánica de los fluidos las pérdidas primarias, las pérdidas secundarias. Entonces yo, de entrada, este cálculo básico, digo, bueno, necesito una bomba que me entregue 27 metros cúbicos hora y 37, 38 metros de altura. Eso es el primer paso que yo tengo que hacer al resolver un problema. Ahora, la pregunta es, ¿qué sabemos de bombas centrífugas? Esa es la pregunta que yo le hago a ustedes. ¿Han visto algo de bombas centrífugas? Yo básicamente lo único que vi sobre bombas es, o sea, las experiencias que tuve en mi vida cotidiana. Pero realmente, o sea, de distintos tipos de potencia en base al, digamos, el caudal que tiene que mover, la velocidad de movimiento que tiene que tener, se dimensiona en base a eso. Está bien. En mecánica de los fluidos no llegaron a ver nada. O sea, lo vimos, pero muy por arriba, o sea, no entramos en detalle en la composición, o sea, poníamos la fórmula de cuál era la potencia y listo. La bomba, una bomba centrífuga es una máquina que lo que hace es entregarle energía a un fluido, en el caso de la bomba centrífuga, a líquidos, entregarle energía a un fluido y elevarle y transformarla, esa energía dentro de la bomba se transforma en energía cinética, y de acuerdo al diseño y a la altura que se llega con esa energía la transforma en energía potencial, porque le estoy trasladando desde un depósito hasta una determinada altura, entonces le entrego a ese fluido energía cinética, que finalmente la transforma en energía potencial, que en este caso van a ser esos 3 bar que yo necesito tener en la entrada de mi equipo de rociadores. Este caso es exactamente igual una manguera de incendio. Después vamos a ver, más adelante, cuando veamos sistemas de instalaciones contra incendio, la norma te pide que vos tenés que tener una bomba que te haga que en la válvula, cuando abro la manguera tiene que entregar un valor similar a este de 500 litros por minuto, y tiene que tener atrás
una presión, dependiendo del sistema, por ejemplo, de 5 bar. Y esas 5 bar es energía potencial, energía que yo le entregué al agua, la llevé hasta ese lugar y después, para poder descargar los 500 litros por minuto, bueno, ahí vuelvo a transformar parte de esa energía, la transformo en energía cinética, para poder hacer la descarga del líquido. Y todo esto se basa en la ecuación de Bernoulli para calcular, para hacer todo este cálculo. Yo por acá les dejé algunos videos que tienen que ver, por ejemplo, este que tenemos acá, con aspectos del diseño. Solo estamos viendo la pantalla. Ah, perdón. In this lecture, we will learn design aspects of centrifugal pumps. More precisely, we will learn how to select the centrifugal pump. ¿Cómo andan con el inglés? Pumping fluid at a specified rate for a given system. Before going to design part, we will extend the theoretical knowledge gained in first video to more practical sense. We had discussed that energy head developed by backward curve pump decreases linearly with flow. But this is theoretically maximum energy head possible, obtained assuming whole shaft power. La curva fundamental de la bomba es una curva altura-caudal. Esto que yo les digo, a ese caudal al que le entrego energía cinética, ¿hasta qué altura la puedo elevar? ¿Qué presión le voy a entregar? ¿Hasta qué altura le voy a poder llegar? Y esa altura va a depender de la potencia de la máquina dividido la densidad de la máquina, la densidad del fluido, la aceleración de la gravedad y el caudal. Cuando aplico la aceleración de la gravedad y la densidad, estoy transformando esto en altura en metros. Y donde acá aparece, cuando calculo acá, y acá va a aparecer, generalmente todo lo que uno ve de bombas en los catálogos está calculado para agua a 20 grados. Cuando uno, para condiciones distintas de agua, en otras temperaturas o otros líquidos, aparece esa diferencia cuando calculo la potencia, y acá me aparece la densidad del fluido que tengo que manejar. Y lo que acá está mostrando, esta es la curva ideal de la bomba. Esta se llama ecuación de Euler. Y esta curva, la pendiente de esta curva, viene dada por a caudal cero una altura ideal que se puede alcanzar, y después se va restando en función de una constante del caudal. O sea, acá la fórmula sería altura igual a un valor que sería el caudal cero menos un número, una constante por el caudal. Y me daría esta recta en forma ideal. Y eso depende del diseño de la bomba. Ahora, lo que en este video van a ver es cómo se llega a la curva final de la bomba. Input got transformed to fluid energy. This is true only for ideal cases. In practice, there will be lots of energy losses associated with pump flow. One of the main energy loss is due to effect of friction in the flow. This loss increases quadratically with velocity. A similar loss occurs when there is sudden expansion or contraction. Magnitude of this is also proportional to velocity square. So, head curve will come down like this. This is the reason why we always try to transform dynamic part of fluid energy to static part in a centrifugal pump. Next is due to recirculation effect in flow. When flow is below the design flow rate, recirculation losses becomes predominant, as shown in figure.
When pump operates at its design flow rate, recirculation loss is almost zero. If there is a difference in blade angle and flow angle, it will cause further loss. Ahí lo que está explicando, esto sería la parte interna de la bomba. Entonces lo que están explicando es que de esa recta, en función de las fricciones que se producen dentro de la máquina, empiezan a aparecer pérdidas y que van haciendo que esa curva vaya tomando esta forma. Primero dijo que son pérdidas de fricción. Otras tienen que ver con las pérdidas que se producen acá. Profe, ahí es por la velocidad, ¿no? Por la velocidad, exactamente. Por la está velocidad. asociado con... ¿cómo se llamaba? El número de Reynolds, ¿o no? Con el número de Reynolds. Pero esto sucede no en la cañería, sino internamente en la bomba. Ok. Here energy loss happens due to flow impingement and recirculation effect. This is again prominent in off-design flow conditions. Ahí es como que hay recirculación interna que le impide, digamos, que la hace perder difícil. Energy losses we have discussed so far, which reduce head of the flow, is known as hydraulic loss. So this will be the effective head versus flow rate curve. ¿Ven? Tiene, entonces, pérdidas hidráulicas por fricción, pérdidas por recirculación, y estas últimas por pérdidas por rendimiento, que hacen que la curva termine bajando. The shape could be anything like this, depending upon pump parameters. Such curves are known as pump performance curves. Please note that it is quite difficult to determine pump performance curve theoretically, rather they are determined experimentally. Using pump performance curve, one can easily predict what's the pressure rise across the pump by applying energy equation across it. Perdón, ¿qué pasó? Let's look at the basics of algo toqué, no, disculpe. Metí la pata, me pasé a otro. function. A centrifugal pump, as you might expect. Now, we will see how much power fluid is gaining. Lo que quería retroceder un cachito acá. Applying energy equation across. Esta es la ecuación de Bernoulli, la ecuación de continuidad. ¿Están de acuerdo? Esta la vieron en mecánica de los fluidos. Now, we will see how much power fluid is gaining from pump power input or shaft power. Power gained by the fluid will be lower than the power supplied. One main factor is hydraulic loss, as we discussed. Other factors are volumetric loss and mechanical loss. So, efficiency of a pump can be defined as power gained by fluid by power supplied to the pump. For a typical centrifugal pump, efficiency will vary like this. Corresponding shaft power variation is as follows. You can note that there is an operating point in pump where efficiency is maximum. It is known as best efficiency point. It is marked on head curve here. Esta es la curva de la bomba, la curva caudal, altura que puede lograr la bomba. Esta es la curva de potencia de la bomba. Para distintos valores de caudal y de altura se requiere, esta es la curva de los valores de potencia que se necesita. Y esta curva en azul es la curva de los rendimientos. Entonces, para esta bomba en particular, se denomina que su su caudal nominal y su altura nominal sería este punto, porque sería el punto donde la curva de rendimiento tiene su mayor valor. For a particular casing, we can fit different sized impellers in it. For a larger impeller, head curve will be like this, and this is the best efficiency point. For impellers of smaller size, head curve will vary like this. Best efficiency points are again marked.
Acá lo que se está refiriendo es que a distintos diámetros de esto que tienen acá adentro es el impulsor, es el impulsor de la bomba, y fíjense en que con el mismo elemento estático, han ido agrandando, está simulado acá, han ido agrandando el diámetro del impulsor. Entonces tienen este en el medio, que era la primera curva que habían trazado. Después, a medida que van colocando un impulsor más grande, la curva, siempre en forma paralela, va creciendo y va aumentando también el rendimiento. Y a medida que disminuyen, va disminuyendo el rendimiento. Y para una misma carcasa de bomba, con distintos diámetros de impulsor, se obtiene lo que se llama una familia de bombas. El fabricante lo dice, esta es mi familia de bombas, y le pone un código, de acuerdo al diámetro de la voluta, al diámetro de la carcasa, y con distintos diámetros de impulsores. Y de acuerdo después al diseño que tenga todo esto, la forma de las curvas también ligeramente. So back to the basic question, how to select a centrifugal pump for this application. Main condition is that fluid should be pumped at a particular flow rate to a specified height. Performance characteristics of the system is given in a system curve. It means how pressure drop varies in the system with flow rate. Depending upon minor losses and major losses in network, it would vary. Esta curva, que se denomina la curva de carga de la instalación del sistema, es la que sale de aplicar Bernoulli a nuestra instalación. A la cañería, válvulas, a todo nuestro sistema de distribución del fluido. Like this. Please note that system curve will change drastically depending upon valve opening. Assume this is the system curve. At a particular valve opening, required flow rate is marked here. The operating point of pump will be intersection point of system curve and pump performance curve. So, depending upon selection of impeller, the pump could operate anywhere here. But we have a requirement of specified flow rate. Out of these operating points, this is the one which is most near to the required flow rate. So, we will select this impeller. In the same graph, we can represent ISO efficiency curves. So, efficiency at the operating condition also can be determined. The required shaft power can be calculated using this equation. This will lead to proper motor selection. This pump will operate well if it can overcome one more problem. A problem of cavitation. We will learn how to design against cavitation in a detailed, separate video. Bueno, eso es. Ahí en ese video lo que nos están mostrando era, bueno, cómo se conforma la curva de la bomba, y después, para seguir conversando sobre este tema, vamos a, porque no podemos ver, acá compartir. Bueno, una bomba centrífuga tiene, acá van a encontrar cuáles son los componentes. Esta es la carcasa exterior. Este es el impulsor, el que está acá en amarillo.
Después tiene el eje, el rodamiento, por acá está el sello. Hay infinidad de diseños de acuerdo a lo que uno necesita. Pero el secreto está entre el diseño, en este diseño, en el diseño de la carcasa y el diseño del impulsor. Por acá tienen también algunos videos más para que puedan ver y que le van a completar esto que estamos conversando, ¿no? Porque también van a encontrar que hay diseños de bombas donde tienen colocados en serie varios impulsores, algunos de estos videos muestran cómo funcionan esas bombas, así que ahí eso los van a poder ver. Ahora, nosotros estuvimos hablando recién, lo estuvimos viendo en ese video, estas curvas de bombas. Esta es una familia de bombas, donde los datos más importantes que vamos a tener van a ser el caudal de impulsión, que lo voy a tener en este eje, la altura. Esta curva responde a esta forma. Originalmente es A más B por Q, pero las pérdidas le suman esto. ¿Se acuerdan de mecánica de los fluidos, cómo variaban? ¿Se acuerdan de cuando calculan las pérdidas, la fórmula de Darcy? Que las pérdidas variaban, entre otras cosas, con el cuadrado del caudal, que era la constante, el número de Reynolds, se calculaba un K, el factor de fricción, y después uno determinaba las pérdidas. Bueno, acá en las bombas aparece en este valor. Aparece en este valor, donde esto sería la curva original, la que nos mostraban, la recta en el video, y esto es lo que me está representando las pérdidas. Y esto depende exclusivamente del diseño de esa bomba. Entonces tengo parámetro principal, caudal de impulsión, y altura de impulsión. Después tenemos la potencia, que la potencia se calcula como la densidad por la aceleración de la gravedad, por el caudal, y por la altura a lograr. Si utilizo estas unidades, para que me dé potencia en kilowatt, G la tengo en metros sobre segundo al cuadrado, ρ en kilogramo por decímetro cúbico, y el caudal en litros por segundo, acá tengo que dividir por 1000 para que esta potencia me dé en kilowatt, y esto de acá representa el rendimiento, que nos mostraban en la curva, en el video, el rendimiento aparecen acá. Estos son los valores. Acá, por ejemplo, esta bomba, el mayor rendimiento lo tengo acá en un 76%. Entonces yo tendría que bajar este 76%, estaría por acá en 85, 86 metros cúbicos por hora, y con una altura de entre 55 metros más o menos, 55 metros de altura. Esa sería lo que se denominaría para esta bomba en particular el caudal nominal, la potencia nominal y la altura de impulsión nominal. Esos valores me aparecen acá, de potencia me aparece acá. Y después otro dato importante es desde qué altura, más bien necesito qué nivel, las bombas, para poder aspirar, necesito poder tener un valor de altura, que es una altura de aspiración. Supongamos, ¿cuál sería el máximo vacío que uno podría hacer hasta llegar a vacío absoluto? ¿Desde qué altura o desde qué profundidad uno podría aspirar?
Estoy a nivel del mar y tengo que hacer vacío. ¿Desde qué profundidad yo podría aspirar para llegar a vacío absoluto sin tener nada, ninguna pérdida, absolutamente nada? ¿Cuánto sería para llegar al vacío absoluto? ¿O cuánto es el valor de vacío absoluto? ¿Recuerdan? ¿Podría aspirar de más de 10 metros? ¿Podría ser vacío de más de 10 metros? ¿A menos de una atmósfera de presión, estando a nivel del mar? No, yo lo máximo que puedo aspirar, y después ya tengo vacío absoluto. Si aspiro esa atmósfera de presión, logré vacío absoluto. Muy bien, ahora, ¿yo puedo con una bomba, con una de estas máquinas, aspirar agua desde 10 metros, agua, un líquido de 10 metros? No, porque ahí voy a tener pérdida en la cañería, en alguna válvula que tengo que colocar, está la presión de vapor del fluido, que también me va a influir. Entonces, todo eso me va a hacer que esos 10 metros, en realidad, dependiendo la instalación que yo esté haciendo, la cañería que estoy utilizando, los elementos que estoy utilizando, el fluido que estoy utilizando, ya esa altura de aspiración teórica que yo podría hacer, cambia. Y ya deja de ser 10 metros. Va a cambiar. Ahora, la bomba también me pide por diseño, me dice, bueno, suponte que te quedaron 4 metros de altura teórica de aspiración. Entonces te dice, el fabricante de la bomba, te dice, pero ojo, mirá que yo, por ejemplo, para que esta bomba aspire, pueda impulsar 120 metros cúbicos por hora a esta altura acá de 45 metros, tengo que reservar de esa altura de aspiración por lo menos 5 metros, el valor que tengo por acá. Entonces ya me empieza a condicionar mi instalación, porque ya no puedo disponer, ya tengo que, a todo lo que, de esos 10 metros originales, a todo lo que yo le sume como pérdida, tengo que sumarle también estos 5 metros. Entonces, ¿qué va a hacer eso? Que yo hoy voy a tener que jugar, ahora, más adelante, en esta misma presentación, lo vamos a ver, me va a jugar en cómo yo armo mi instalación, cómo la puedo diseñar. Los problemas que pueden aparecer si yo no respeto este valor es que la bomba tenga cavitación. Van a encontrar también, hay acá en esta presentación, hay un videito que no es este, que tiene que ver con el fenómeno de cavitación y qué es lo que pasa, qué efectos se producen en la bomba. In this lecture, we will learn design aspects of centrifugal pumps. More precisely, we will learn how to select a centrifugal pump and motor for pumping fluid at a specified rate for a given system. Before going to design, we will extend the theoretical knowledge gained in first video. No la estamos viendo, Hugo. Escuchamos no, pero es siempre el mismo. No. Es el mismo. No, este no es el que quería que viera. Profe, te hago una pregunta. Sí. Esto que contaba recién, a ver si entendía bien o me estoy equivocando. Sí. ¿Es por eso que se instalan las bombas tan cerca de la fuente? ¿O no? ¿Las bombas se instalan? Cerca de la fuente de agua, digamos, de donde tiene que sacar el agua. Exactamente. Sí, ahora lo vamos. Sí, ahora eso se calcula y ahora lo vamos a ver. Ahora lo vamos a ver. Muy bien. Las bombas, yo les decía que la curva y el diseño y la capacidad depende de
la forma, ¿no es cierto?, del diseño. Y las formas que pueden presentar son estas. Este diseño que uno ve acá, que puedo decir bien, esto ingresa el flujo acá y es bien, el cambio es bien radial. No lo estamos viendo. ¿No se está viendo? No. Perdón. Compartir pantalla. Ahora sí. Entonces les decía, ahora se está viendo ahora, ¿no? Sí. Oscar. Sí, Hugo, se está viendo ahora. Muy bien. Les decía que la capacidad de entrega de energía depende del diseño del diseño. Y normalmente uno lo encuentra más clarito viendo cómo es el diseño del rodete, el impulsor. Entonces tenemos este diseño que se denomina radial, este sería el más radial de todos. El que da alta presión, fíjense en que tiene esta forma de curva, donde yo puedo lograr valores de por encima de 80 metros, hay bombas que llegan a 160 metros de altura, pero voy a tener con menores valores de caudal. Y acá me aparece, para este tipo de diseño, que van a estar entre alta y media presión, voy a tener este tipo de curva para este curva de eficiencia, la curva esta de la altura neta positiva de aspiración y la curva de potencia. A medida que el flujo va dejando de ser radial y se va transformando finalmente en axial como si fuera una hélice, va a comenzar a bajar la altura a la que yo puedo impulsar y también se me empieza a modificar y se me empieza también a modificar la curva de eficiencia. Ven acá, claramente se ve cómo se modifica la curva de presión y de caudal-presión, cómo se puede ir modificando la curva de eficiencia, y acá qué pasa con el valor del NPSH, de la altura neta positiva de aspiración. Fíjense en que acá yo me voy a encontrar con muchos valores donde encuentro, por ejemplo, acá menos de 5 metros, lo mismo que acá, fíjense en acá, entre 0 y 5 metros, y acá estoy cerca de 10 metros o por encima de 10 metros. ¿Esto qué significa? Significa que estas bombas generalmente son bombas que yo tengo que sumergir adentro del líquido. Estas bombas axiales van a ser bombas de mucho caudal, generalmente no entregan mucha altura de elevación, pero sí, y requieren estar sumergidas adentro del líquido, o que el tanque esté por encima, o sea, hay que presurizarlas. Estas gente son bombas. Por ejemplo, estas bombas las utilizan, no sé, Aguas Argentina para transportar el agua desde la planta procesadora ahí creo que es en Pampa y Libertador, ¿no? Que está ahí la planta esta General San Martín, para la distribución en Capital Federal. Eso es un río subterráneo donde las bombas están sumergidas adentro del río, impulsando gran caudal. Pero fíjense en que acá en Capital no tenemos, acá en nuestra zona somos muy planos, entonces no tienen que vencer mucha altura. Entonces ahí, ¿qué es lo que se utilizan? Bombas de este tipo, rodetes de este tipo, rodetes axiales. Entonces yo voy a partir de rodetes radiales, impulsores radiales, alta presión, bajo caudal, y a medida que voy avanzando hacia hélices, hacia rodetes axiales, me va incrementando el caudal que puedo transportar, pero me baja la altura.
Y por el lado del requerimiento de altura neta positiva de aspiración, también va pasando de que en las radiales voy a poder colocar la bomba más lejos del nivel del agua, y en algún caso ya al final en el axial tengo que sumergir la bomba, ya inclusive acá cuando estoy en los semiaxiales, tengo que sumergir la bomba dentro del nivel del agua. Este video les va a hablar, les voy a explicar un poquito más, una explicación también sobre este tema. Ahora, ¿con qué nos vamos a encontrar? Nos vamos a encontrar con que los fabricantes, yo tomé acá uno de un fabricante cualquiera, el fabricante nos va a armar familia de productos. ¿En base a qué? En base al diseño de los rotores, al diámetro del impulsor, que el diámetro del impulsor es este último número que aparece acá, el diámetro de entrada, por ejemplo, acá yo señalé acá, indiqué, diámetro de entrada 65 milímetros, 2 pulgadas y media. Diámetro de salida 40 milímetros, pulgada y media. Diámetro del impulsor 160 milímetros. Esta bomba, donde después acá jugando con distintos diámetros alrededor del 160, voy a obtener esta serie de valores. Voy a estar acá entre, no sé, 40 metros por hora, y en esta zona estaré en 60 metros por hora, y estaré en alturas que van a andar entre 25 y 30 metros de altura. Para esta misma estructura, dentro de este catálogo, te proponen otra familia que tiene que ver con, que te dice que tiene diámetro de entrada 80, sería 3 pulgadas, diámetro de salida 2 pulgadas y media, 65, y diámetro del impulsor 125 milímetros. Esta bomba va a entregar más caudal, y menos altura. Y yo con esto, de acuerdo a los datos, acuérdense que el problema que planteamos, yo creo que eran 47 metros cúbicos por hora y 30 metros de altura. O sea que andaríamos más bien parecido a una bomba de este tipo, ¿no? En el problemita original que yo les había planteado. Después yo voy y me meto y digo, bueno, a ver, esta bomba, la que vimos, diámetro de entrada 65, diámetro de salida 40, 160, esta es la bomba, esta es la familia. Yo me bajo las curvas particular de esa familia y me encuentro que para esa familia ellos proponen un diámetro de 160, que es el que le da nombre, un diámetro de 174 que obtiene el mejor rendimiento, 75.5%, con una altura de 38 metros, una altura nominal, si uno lo mira bien acá, de 38 metros, una altura neta de aspiración requerida de 3 metros, una potencia de 6 y una potencia de 6,5 kilowatts. Y fíjense que acá me indica cuál es la forma del rodete. Este es un rodete bien de tipo radial. Entonces obtengo un determinado caudal a una determinada altura, y este sería de esta familia la que yo denominaría como el caudal nominal, el diámetro nominal. Si trabajara con el rodete de 160, me baja un poco el rendimiento, y si yo estoy en un punto intermedio, le puedo pedir al fabricante que lo que se denomina tornear el impulsor, tornear el rodete, y él me lo prepara. Para la otra bomba, que tiene otro tipo de diseño, ya deja de ser radial y empieza a hacerse mixto. En este caso esto es lo que habíamos visto anteriormente como el flujo mixto.
Donde acá, claro, tengo otro diámetro de entrada, otro diámetro de salida, bajó el diámetro del impulsor. Ellos acá hablan de 125, es el que estaría por acá, que es el que le da nombre a la familia, pero le pueden colocar hasta impulsores de 141. Y fíjense que este tiene un 83% de rendimiento. Pero acá voy a obtener mayores caudales. Acá estoy en el entorno de 115 metros cúbicos por hora, y alturas, y esta altura que llega a 21 metros. Requiere 3,3 metros de altura neta positiva de aspiración y una potencia de 8 kilowatts. Entonces yo con esto, de acuerdo a la configuración que yo tengo de mi instalación, puedo elegir la bomba. En estos casos también un dato importante es a qué velocidad está girando el impulsor. Tanto en este caso como en el anterior, los impulsores estaban a 2.900 RPM. Ese es otro dato característico, ¿no? También la curva está dada para diámetro de entrada, diámetro de salida, diámetro de impulsor, la geometría de la bomba, más las revoluciones que tiene que tener el motor. Muy bien, ahora, nosotros como contraparte, o sea, esto es lo que dijimos de entrada, lo que nosotros queremos es una bomba que le entregue, que aspire desde un depósito, le entrega energía cinética y lo eleve. Acá está representado en un tanque. En el problema yo les puse un sistema de rociadores. En un sistema de incendio será las mangueras o serán los sprinklers. Yo le elevo la presión para poder hacer ese trabajo hidráulico que necesito. Y yo puedo tener dos formas características de la instalación. Esta que se denomina, ¿lo están viendo esto? Sí, ¿no? sí. Sí. Sí, Hugo. Esto que se denomina bomba centrífuga en succión, o esta otra que se denomina bomba centrífuga en carga. La diferencia es que tengo el depósito por encima del nivel del eje de la bomba. Esto sería lo mismo en una bomba axial, tener la bomba sumergida dentro del líquido. Entonces tengo el nivel del agua, o del líquido que yo quiero mover, está por encima del eje de la bomba, y en este otro caso está por debajo. Muy bien. Esta es la ecuación de Bernoulli. ¿Están de acuerdo? Sí. Yo los estoy planteando acá. Es la altura geométrica, que la altura geométrica es desde el nivel del líquido, que va a ser el nivel mínimo desde el cual yo quiero elevar el líquido, hasta el nivel hasta donde tengo que levantar. Más la presión más la presión en la descarga, que si el recipiente está abierto, esa presión va a ser 0. Pues presión atmosférica, presión manométrica en la descarga, menos la presión en la admisión, en el recipiente, acá, el E, este punto, que si es abierto también va a ser 0, entonces este término desaparece. Pero yo puedo tener casos donde tenga el recipiente presurizado, y que también puede ser que el recipiente esté a la altura donde tengo que impulsarlo, esté también presurizado, entonces me aplica esto. PA menos P, la diferencia de presiones entre el recipiente de entrada y el recipiente de salida, dividido la densidad del líquido
por la aceleración de la gravedad. Después tengo que sumarle la diferencia de velocidades, al cuadrado, dividido 2G, más la sumatoria de las pérdidas, de todas las pérdidas que tenga en la cañería. Las unidades, la altura en metros, estas presiones en pascal, la densidad en kilogramos por metro cúbico, la aceleración de la gravedad en metros por segundo sobre segundo al cuadrado, y la velocidad en metros por segundo. Esta es la ecuación que yo tengo que plantearme para poder calcular la altura total del sistema. La bomba va a tener esta altura total del sistema, es la que yo tengo que contraponer con lo que la bomba me entrega. Si tengo un caso, en este otro caso, donde la bomba centrífuga está en carga, con el depósito por encima del eje de la bomba, la fórmula se me transforma así, donde lo que acá me va a estar jugando es que la altura geométrica, va a ser HR menos la altura geométrica desde el nivel del tanque. Entonces, ¿esto qué significa? Que todo lo que yo tenga elevado el tanque me ayuda y voy a necesitar menos altura de elevación de la bomba. En el caso anterior, para obtener la altura geométrica, tengo que sumar la altura R, va a estar conformada por la altura hasta el eje de la bomba, más la altura geométrica desde el nivel del tanque. Tengo que sumar las dos alturas. Desde el eje de la bomba hasta el nivel del tanque, más, es lo que tengo que elevar, más lo que tengo que aspirar. En el otro caso, la altura geométrica del nivel del tanque me ayuda, me resta. Entonces tengo que elevar menos el líquido. Por lo demás funciona exactamente igual. ¿Hasta acá se va comprendiendo? Sí, sí. Algunos conceptos por ahí de mecánica de los fluidos los han visto, sobre todo esto de Bernoulli. Sí, sí. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa con lo que por ahí comentaban ustedes? Bueno, ¿a qué altura puedo colocar la bomba? Esto que estábamos hablando hoy. Por un lado tengo la altura neta positiva de aspiración requerida por la bomba. Por otro lado tengo la altura neta disponible de mi sistema. La altura neta de aspiración disponible se calcula de la siguiente manera. Yo tengo la presión interna del recipiente, que en el caso de recipientes abiertos va a ser 0, más la presión más la presión en el tanque cerrado. Si es un tanque cerrado, tengo que sumar, la presión atmosférica, más la presión en el tanque, si es un tanque cerrado. Para tanques abiertos, estos dos términos se me van. Me está quedando la presión de vapor. La presión de vapor es una característica de cada uno de los fluidos y está relacionado no solamente con la característica del fluido, y está relacionado también con la temperatura a la que estamos intentando aspirar ese fluido. Dividido la densidad y dividido la aceleración de la gravedad. Más la energía cinética en la aspiración, al cuadrado dividido 2G, porque tengo un componente de energía cinética.
más las pérdidas en toda la tubería de succión. No solamente en la tubería, si estoy colocando una válvula, un filtro, todos los elementos que me están, que estoy colocando en la instalación, me van a provocar estas pérdidas. Siempre es menos. Menos la altura geométrica a la que yo quiero colocar la bomba. Y acá aparece más o menos una diferencia, esto es para ajustarlo, si la bomba está en posición horizontal o está en posición vertical, me puedo encontrar que tengo que llegar hasta la altura justa donde el impulsor toma. Entonces, depende de la posición de la bomba, por ahí necesito sumarle, y ese dato es un dato que me da el fabricante de la bomba entre las dimensiones. Muy bien. Si lo tengo en carga, en el otro caso, acá lo que me va a estar sumando es que las pérdidas, es que esta altura geométrica me resta, a ver si puse bien la fórmula o hice macana. No, disculpen, acá metí la pata. Este término de acá, es más. Porque la altura geométrica me agrega. ¿Se entiende? En el anterior, cuando yo la tengo en aspiración, la altura geométrica me resta. Cuando yo estoy en este caso, esta altura me resta altura disponible. En cambio acá, como tengo el líquido por encima del eje, me ayuda, me empuja. Entonces, este término estaba mal, me suma, hace que yo tenga más altura disponible. Ahora, ¿qué tenemos que hacer con esto? Nosotros en las curvas de la bomba sabemos que me pide una altura neta positiva requerida. Y, por otro lado, yo con la otra fórmula, y de acuerdo a la instalación que yo esté diseñando, voy a tener una altura neta disponible. Por ejemplo, yo requiero este punto de funcionamiento B. Yo tengo la altura de la bomba, tengo la curva de la instalación, asemejándola al caso de que estábamos analizando al principio, que decíamos que teníamos una bomba que tenía que tener 3 bar, ¿se acuerdan que necesitábamos tener 3 bar de altura fija, de presión fija? Estaríamos en este punto, acá estarían los 30 metros, y esto de por acá me estaría sumando las pérdidas de mi instalación. Esta sería la curva, que representaría las pérdidas de esa instalación. Y por acá estarían, si mal no recuerdo, eran como 47 metros cúbicos por hora lo que necesitaba. Entonces yo elijo una bomba que me va a entregar, y corta en este punto, y en este punto tengo que trabajar. Muy bien. Si esa bomba requiere, supongamos que seleccionamos esta bomba, que está acá abajo, mientras mi altura neta disponible, para esta bomba que seleccioné, tiene esta curva de altura neta requerida, esta que está acá en negro. La de mi instalación tiene esta curva. Va a tener un valor fijo que va a ser a donde la altura geométrica que yo instalé la bomba, y después voy a tener las pérdidas en función de qué elementos coloque. Entonces, si mientras esta curva azul esté por encima
de la negra significa que la altura disponible es mayor que la altura requerida. La bomba va a funcionar bien. Pero si me cruzo acá, acá va a empezar un problema de cavitación, donde se me empieza a caer el caudal, Si yo modifico la curva de la curva de mi altura positiva de aspiración disponible, por ejemplo, disminuyo la altura a la que coloco la bomba, arrimo la bomba al agua, entonces esta altura se me eleva, entonces la bomba vuelve a trabajar. Y en este punto estaré bien, porque yo estaría requiriendo esto y tengo esto. Ahora, si yo le requisiera, ¿hasta dónde me funcionaría? Y si yo le voy a requerir más caudal a la bomba, va a llegar un momento en que voy a volver a entrar en zona de falla. Y lo que pasa cuando nos pasa esto, vamos a verlo en un rato. No estamos viendo. No se ve. Ahora sí, ¿puede ser? Ahora sí, Hugo. Ahora sí. Estuve practicando mi inglés el fin de semana, chicos, así que... ¿Se escucha bien o le subo el volumen? Si le puede subir mejor, se escucha muy bajo. Miren, ese es el efecto. One approach is to install a pump meter unit to learn about the system's actual operating mode. A system analysis could also be conducted to characterize the system's behavior. As a general rule, always check the operating point and/or the inlet conditions. The NPSH-8 must always be higher than the NPSH-R. Hydraulic plants are complex systems, which is why it makes sense to rely on professional assistance to optimize operation. Simply contact us. We would be glad to be of assistance to you. Bueno, ese es el efecto de cavitación. Si yo no tengo, si tengo ese problema de que me falta altura de aspiración disponible, ese es el efecto que se produce en las bombas. Ahora, ¿cómo puedo regular? Nosotros nos vamos a encontrar de que es difícil que encuentre justo una bomba que coincida el punto. Esta es de vuelta, esto es la curva característica de la bomba y esta es la curva de mi instalación. Pero por ahí yo requiero, por condiciones de funcionamiento de mi sistema, por ejemplo, en este caso, en el de que yo les estaba proponiendo, de los rociadores, del sistema este de enfriamiento, y ahí instalado una válvula que me permite hacer esa regulación. Entonces yo puedo regular a través de una válvula, por ejemplo, modificando la curva de mi sistema. Que la pérdida funciona en función de la energía cinética y está en función del cuadrado del caudal. Entonces yo acá voy ajustando y se me va ajustando. Y también a medida que se me va modificando, también se me va modificando la potencia. Y voy consumiendo menos potencia. Cerrando la válvula, aumenta la curva de carga, disminuye el caudal y baja la potencia requerida. Esta es una forma de regular. Otra forma de regular es con lo que se llama leyes de afinidad de las bombas. Una forma era también modificando el diámetro del rodete, pero eso ya es fijo, eso ya, digamos, una vez que compré la bomba, es muy difícil. La otra es modificando la velocidad.
Y la ley de afinidad con respecto a la velocidad de la bomba establece esto, que el caudal 2 es igual al caudal 1 por la relación entre la nueva velocidad y la velocidad, y la velocidad 1, inicial. O sea que es proporcional. Entonces, las curvas de la bomba, así como pasaba con el rodete, fíjense, esta es la curva nominal, al 100% de velocidad. Al 90% tengo esta curva, al 80% esta, hasta que llego acá al 60%, al 50%. Entonces, y yo acá tengo dos curvas de instalación. Pero miremos la curva 1. La curva 1, que es esta, que no tiene una altura parte de 0, la curva de instalación, me voy a encontrar que a caudal nominal, fíjense, que al 50% del caudal nominal, o sea, baja, obtengo prácticamente, lo voy a obtener al 50% de la velocidad. Perdón, les estoy diciendo cualquier cosa. Tengo caudal nominal y altura nominal con el 100% de las revoluciones. Con el 90% de las revoluciones tengo el 81% de la altura. Y con el 50% de la velocidad voy a tener el 25% de la altura. Si aplican la fórmula, responder a esta fórmula, deberían poder calcular el caudal, que responde a esta relación. En el caso de la altura, responde a la relación cuadrática entre la velocidad la nueva velocidad y la velocidad inicial. Y la potencia está a la tercera potencia, la relación entre la velocidad final sobre la velocidad nominal, elevado a la tercera potencia. Entonces, yo acá puedo, trabajando con esta curva, estamos mirando siempre esta, me puedo encontrar que entre el 100% y el 50%, yo voy a tener que el caudal del 50% va a ser este. Lo trazo por acá. Y ya tengo una reducción de presión, de potencia. Pero, como también le estoy bajando la velocidad, me voy a encontrar con que donde voy a cortar la curva va a ser acá. Entonces, mi ahorro de potencia va a estar entre ese 80% y este 25%. Perdón, y este 12,5%. Entonces voy a tener un ahorro de 37,5% de la potencia. Entonces yo tengo dos formas de regular, o con una válvula haciendo esto, o con un variador de velocidad jugando con esto. Me voy a encontrar que en este caso voy a tener más ahorro de potencia. Si yo regulo en función de la velocidad, me voy a encontrar que voy a tener más ahorro de potencia. Yo, bueno, después por acá les sumé algunos videos más, que tienen que ver, estos son videos de la Universidad Politécnica de Valencia, donde hablan de estaciones de bombeo, asociación de bombas en serie, bombas en paralelo, para profundizar un poco más en el tema. Y yo les había mencionado que también en los diseños podíamos tener bombas. Yo les había estado mostrando en ese catálogo, eran solamente bombas de una sola etapa, pero es muy común encontrarse, para generar mayores presiones,
bombas de este tipo que son multietapas. Que fíjense que es como si tuvieras sumado en serie rodetes o impulsores. Fíjense que dicen que tienen extremadamente bajos valores, o sea que yo puedo aspirar, pero siempre, nunca voy a poder colocar la bomba a 10 metros respecto al nivel, pero sí puedo tener valores bajos de requerimiento. Acá lo que están mostrando que con el mismo fluido refrigeran el sistema, refrigeran el eje. Fíjense que acá se ve, ¿no?, como son bombas sumadas. Este es un diseño cerrado de rodetes típicamente radiales. Y estos son para trabajar con fluidos limpios, porque no hay mucho espacio para que pasen partículas por el rodete. Fíjense en los valores, ¿no? Capacidad 274 metros cúbicos hora a 1400 metros. Estos son 14 bar. Hasta 160 grados de temperatura. Presión de descarga 140 bar. Velocidad 3600. Esto está para una red de 60 Hz. En nuestro caso sería menor porque nosotros tenemos la red de 50 Hz. Bueno, estos están ahí en la presentación, tienen estos videos para poder ver. Bueno, hoy alguien me había dicho que que lo había estado mirando, pero bueno, que era demasiado gráfico para poder entenderlo. No sé si ahora les pude aclarar un poco más el panorama. Sí, por lo menos a mí me quedó bastante más claro. Bueno, volvemos al problemita. Volvemos al problema. Tengo que elegir. Generalmente se arranca el sistema, el procedimiento arranca por hacer este cálculo para hacer una preselección. Porque la bomba se transforma en un cuello de botella. Sobre todo acá, que después nos tenemos que adaptar a lo que encontremos. Entonces hago este primer cálculo. Rápido, tengo el caudal. La altura total, donde yo acá admito, digo, bueno, a ver, tengo la presión, la altura geométrica,
más la presión que necesito tener, más, digo, bueno, que voy a admitir 15% de pérdidas, que es un valor razonable. Y bueno, y de acá arranco mirando esto. Entonces busco catálogo de bomba, el mismo procedimiento que hicimos hoy. Busqué en otro, para no hacerle propaganda a uno solo. Y acá me encontré con este tipo de bomba, donde tengo para, es importante este valor, acá tengo para 2.900 revoluciones. Entonces me dice, y acá el fabricante ya en su catálogo me permite, tiene una página de cálculo y me dice, bueno, a la velocidad nominal me ofrece esta bomba, que entrega 45 metros, y acá entrega un caudal de 30 metros cúbicos, 30 metros cúbicos por hora. Y si le ajusto la velocidad a 2.300 RPM, me entrega los 27 metros cúbicos por hora, que era el valor que yo estaba necesitando. Entonces ya me dice, mirá, ya te la vendo con el variador de velocidad y vos la tenés que regular en este punto y vas a tener este funcionamiento. Y en este caso vas a necesitar, vas a tener una potencia de 4,45 kilowatts y una altura neta positiva de aspiración de 1,59 m. Y estos son los datos que yo tengo de la bomba. Para agua, si le pongo otro líquido, me va a decir, me va a cambiar, no la altura, pero sí me va a cambiar la potencia y la altura neta requerida por el tema de la presión de vapor del líquido. Esta es una bomba de una sola etapa. En el mismo catálogo, así como en el video que mirábamos recién, había una bomba multietapa que tenía como 10 etapas, y yo acá tengo una que tiene 2 etapas. Y también le pido lo mismo, y en este caso me ofrece una bomba que a velocidad nominal, a 2.900 RPM, me está entregando este caudal, acá que estoy en 27 metros cúbicos, y en realidad, a su caudal nominal, que sería este punto, entrega 28 metros cúbicos, una altura de 41 metros a 2.917 RPM, en este punto. Eso sería su condición nominal, con esta con 5,65 kilowatts. La presión 1 es la potencia 1 es la potencia en el eje de la bomba. La potencia 2 en esta curva es la potencia en el eje de la bomba, y la potencia 1 es la potencia del motor, porque generalmente en la curva las curvas me dan la potencia en el eje, y después a eso tengo que aplicarle el rendimiento del motor, y voy a obtener la potencia final del motor que tengo que colocar. Y acá, pero fíjense, el NPSH me pide 10 metros. O sea que requiero, acá voy a tener que tener, esta bomba la voy a tener que tener con carga positiva. Porque ya me está requiriendo más de 10 metros de altura neta positiva de aspiración, frente a las otras que me estaban pidiendo, por ejemplo, en este caso, 1,91, y cuando lo ajusto a lo que yo quiero trabajar me pide 1,59. O sea, esta bomba la voy a poder poner más alejada de mi nivel de líquido, en cambio esta otra la voy a tener que poner directamente en carga. Esta bomba.
Cuando le ajusto al valor que yo quiero, me dice que tengo que bajar la velocidad a 2700 RPM, lo ajusto a los valores que yo quería, y me baja un poquito, pero me sigue requiriendo 9,26 metros de altura neta positiva de aspiración. Entonces yo acá elijo la bomba simple, la bomba de un solo impulsor, de diámetro 65, diámetro de entrada, diámetro de salida 40. Este es el cálculo que ya vengo trayendo. Acá yo me traje los valores. Esto va a funcionar hasta que la bomba, hasta 40 grados, que esté funcionando, teniendo el agua. Y bueno, y acá me planteo mi instalación. Y si miran el video de, no sé qué hora es ya. Si miramos el video de la... 7:30 pasada, Hugo. 7:30 pasadas, estamos bien. 7:30 pasadas, bueno. A ver si podemos ver nuevamente. Si podemos ver nuevamente este video. Instalación de bombas centrífugas. La presente guía es solo referencial. ¿Se está viendo ahí? Asegúrese de leer y comprender el manual de operación completamente. Sí, Hugo, se está viendo bien. Sí. Instalación de su bomba Sigi Halber. Si tiene duda, por favor, con planificación. Vamos a adelantarlo un poquito. Ser posible, se debería disponer de al menos 70 centímetros por cada lado de la fundación. Asimismo, se deben tener previstas las estructuras adecuadas para soportar la succión con bomba en aspiración. Cuando la instalación esté diseñada para trabajar en aspiración, es decir, con el depósito del cual se toma el líquido por debajo del nivel de la bomba, la tubería de succión debe montarse con una ligera inclinación ascendente hacia la bomba para evitar la formación de bolsas de aire. Adicionalmente, se debe contar con una válvula de pie con un filtro cuya superficie de filtrado sea de al menos 3 veces la sección de la tubería. También se debe tener presente la instalación de una reducción excéntrica para prevenir la formación de bolsas de aire en la succión de la bomba. La velocidad de circulación del fluido en tuberías de aspiración no debe ser superior a 2 metros por segundo. Descripción de la tubería de succión con bomba en carga. Cuando la instalación esté diseñada para trabajar en carga, es decir, con el depósito del cual se toma líquido sobre el nivel de la bomba, la tubería de succión debe montarse con una ligera inclinación descendente hacia la bomba para evitar así la formación de bolsas de aire. Recuerde que los diámetros nominales de las tuberías deben ser, como mínimo, iguales a los diámetros nominales de las bridas de la bomba. Y la velocidad de circulación del fluido. Nosotros estamos en este caso. Nosotros estamos en este caso. Entonces yo acá, diámetro de entrada 65, adaptamos, son 2,5 pulgadas, diámetro interior de la cañería, uno busca en catálogo de cañería, 62 milímetros, caudal, el caudal 27 metros cúbicos hora, la velocidad de aspiración 2,42 metros por segundo al cuadrado.
La velocidad máxima ahí pedían 2 metros por segundo. Bueno, me tomo un poquito más de seguridad y lo bajo a 1,8. Entonces adopto un diámetro de 3 pulgadas, que el diámetro interno es de 77,9 milímetros, y la velocidad de aspiración me queda en, acá está mal puesto, 1,57. Acá está mal, no están bien puestas las unidades. Metros sobre segundo. Metros sobre segundo. Entonces yo ahora tengo que calcular dimensionar esto. Pero yo, al haber elegido una tubería de 3 pulgadas frente a la entrada de la bomba, que era 2,5 pulgadas, voy a tener que colocar, como me pedían ahí en el video, un tramo de acople, donde reduzco de 3 pulgadas a 2,5 pulgadas. Entonces voy a tener que colocar este adaptador que tenemos acá. Este adaptador, la longitud de ese adaptador lo puedo calcular a partir de esta fórmula, donde A es la diferencia de diámetros multiplicado por 6. ¿Y qué otro elemento voy a tener para calcular las pérdidas de carga? Para calcular las pérdidas de carga voy a tener el filtro válvula de retención que coloque acá, que de acuerdo al tipo que coloque, por ejemplo, esto también lo tienen ahí en el campus, hay uno que dice manejo de fluidos, donde es un manual, donde aparecen la mayoría de los accesorios y cómo calcular la pérdida, cómo calcular el K, para después terminar calculando la pérdida de carga. Que fíjense en que este tipo de filtro y válvula de retención, esta impide que el sistema se me descargue, fíjense en que suele haber mucha diferencia. Este, que es un platillo, el K es igual a 420 por el factor de fricción. Este factor de fricción es el mismo que se calcula para la cañería a través del número de Raymer. En cambio, este otro tipo de válvula, para el mismo diámetro, es 75. O sea que esta válvula me va a provocar mucha más pérdida de carga que esta otra. Entonces yo tengo que jugar en lo que estoy eligiendo. Ahora, este otro valor que tengo acá es, para que esto funcione, requiero una velocidad mínima, una velocidad de aspiración, que en este caso es mucho menor que en este otro caso. Acá es más del doble la velocidad que necesito acá. Entonces, si yo pongo una tubería, si yo pongo un caño de mucho diámetro y bajo mucho la velocidad, esta válvula a clapeta no va a abrir completamente. Entonces, lo que tendría que terminar colocando una válvula de este tipo. Entonces, lo que me ahorré en cañería, lo que me ahorré en pérdida de carga, porque agrandé el diámetro de la cañería, lo termino perdiendo porque la válvula no va a funcionar. Entonces, es una solución que yo tengo que encontrar de compromiso al elegir estas válvulas. Por eso lo que hablan de acercarse, acá, bueno, también me falta corregirlo, no estar nunca por debajo de entre 1,5 y 2 metros por segundo de velocidad. Entonces, para diseñar ese ramal, yo tendría que calcular un parámetro, lo que vimos hoy, no calcular el NSPH disponible. Cuando se trabaja con agua directamente puedo
asumir esto como que es, como que son 10 metros, la presión atmosférica o presión del depósito en aspiraciones, esta fórmula es para estas unidades que tenemos acá, la altura geométrica de aspiración, la pérdida de carga, que es lo que voy a tener que calcular, menos, y esto es la presión de vapor, dividido la densidad del líquido. La presión de vapor se obtiene de tablas, y por ejemplo yo acá le tomé para el agua a 40 grados, 0.07375 kilogramos por centímetro cuadrado. Y el peso específico del agua a 40 grados es 0.999 kilogramos por decímetro cúbico. Yo lo tomé para el agua, digamos, en las condiciones más críticas de ese líquido. Entonces yo, si hago este cálculo, me voy a tener que encontrar que el disponible de la bomba, el requerido me pide 1,9. Yo tengo que hacer que el disponible, que el que me da esta fórmula, sea mayor o igual al requerido más medio metro más que me tomo de seguridad. Ahora paso al ramal de impulsión. En el ramal de impulsión, ¿están viendo de nuevo el video de la bomba? Sí, Hugo, se está bien. Válvula de cierre. Mientras la bomba esté en operación, utilizador, reducción excéntrica y contar al menos con los siguientes accesorios. Ampliación concéntrica. Para asegurar que las pérdidas por fricción en las descargas sean bajas, es recomendable que el diámetro de la tubería sea mayor que el diámetro nominal de la brida de la bomba. Para esto, se debe usar la ampliación concéntrica. Válvula cheque o retención. Se deberá instalar una válvula con cierre suave para evitar golpes de ariete. Válvula de regulación y cierre. Esta válvula debe instalarse para permitir el ajuste de la bomba al punto de operación indicado, y al inicio del bombeo deberá estar totalmente cerrada para abrirse gradualmente. Funda de expansión. Siempre que se bombeen líquidos a altas temperaturas, se tenga certeza de vibraciones o desalineamientos de tubería, se debe instalar este tipo de juntas que ayuden a absorber los movimientos por la dilatación térmica o vibración en la tubería, y así evitar cargas adicionales en las bridas de la bomba. Montaje del funda de expansión. Bueno, tengo que instalar todos estos elementos en la línea de impulsión. Esto que yo esquemáticamente los puse acá, ¿no? Y estas, bueno, válvulas de retención, me va a pasar lo mismo que con la otra, ¿no? Voy a tener diferentes valores, ¿no? Por ejemplo, este tipo de válvula de retención tiene un factor, fíjense que 100 veces el factor de fricción,
esta otra es 50, o sea que esta tiene la mitad de la pérdida de carga que tiene esta otra. Entonces yo en función de eso voy eligiendo los distintos elementos para después poder calcular la pérdida de carga. Cuando elijo la válvula de regulación, voy a tener que tener en cuenta, por ejemplo, cómo quiero que sea esa regulación. La válvula de regulación puede tener una respuesta lineal, donde con el 50% de apertura tengo el 50% de caudal. Puedo tener una que tenga este tipo de curva, que con el 50% de apertura tengo el 20% del caudal, y que para tener el 50% del caudal tengo que tener como el 70% o 75% de apertura, o esta otra tipo de válvula que hace una apertura más rápida. Eso depende de qué es lo que yo necesite, cómo lo que yo pueda elegir. Pero también a esto tendría que calcular las pérdidas de carga para poder determinar la curva de funcionamiento. Acá yo lo que les estoy proponiendo es si, recordando lo que vieron en mecánica de los fluidos, y con esto que vimos, si se animan a hacer el cálculo, a calcular las pérdidas, mirando con esto que hemos estado viendo hasta acá, poder llegar a construir, verificar esto que tenemos acá. El próximo paso sería, lo que nosotros tendríamos, una vez que calculemos las pérdidas en la cañería, tenemos que ver si esta curva está bien. Acá, nosotros elegimos esta bomba. Bueno, a ver si esta bomba está bien, porque esta curva que me tiró el fabricante de la bomba no va a ser la curva real, porque fíjense, ustedes van a tener, la curva de ustedes va a partir de por acá, de 30 metros, que son los 3 bar que le pedimos, y después tendrá una forma acá para llegar a los 27 metros que queremos de caudal y los 30 y pico de metros de altura. Pero este punto va a depender de los elementos que yo elija en la válvula, pero para eso tendríamos que tomar lo que hemos estado viendo de válvulas, esta pequeña introducción que hemos visto de bombas, y poder trabajar. Mi propuesta sería que la clase que viene, tomemos este problema de entrada y intentemos resolverlo, o que nos dividimos en grupos y que ustedes intenten resolverlo. ¿Se animan?